Buenas tardes para todos, para todas. Hoy vamos a tener el encuentro sincrónico de la fase 2, titulada Importancia de la psicometría y la variable asignada del curso de psicometría. Em, pero antes de entrar a explicar los puntos de esta fase, quiero que aprovechemos el encuentro sincrónico de hoy para hacer un repaso de algunos conceptos de estadística descriptiva que les van a ser útiles en fases siguientes, sobre todo en la fase 4. Entonces, pues vale la pena para el curso de psicometría repasar algunos temas de estadística. Yo les voy a ir preguntando y entonces, pues, estar muy atentos, muy atentas, pues, para ir respondiendo las preguntas que van surgiendo. Bueno, entonces quiero comenzar hablando de los niveles de medición y pues un punto de partida básico sería definir qué es medir, ¿sí? Que es algo que hacemos en nuestra vida diaria, en nuestra cotidianidad, pues en distintas situaciones estamos midiendo. De manera general, para un autor Stevens, medir es asignar números a los objetos o hechos de acuerdo con reglas conocidas. Y ese es el intento, digamos, de distintas ciencias en las que pues se busca medir propiedades como muy evidentes, muy físicas, digamos, el tamaño, la longitud, la temperatura. Pero claro, en psicología pues entonces vamos a tener un poquito más de dificultad para medir nuestro objeto de estudio. Así que, digamos, lo psicológico, ahí podemos empezar a hablar de medir la inteligencia, medir un rasgo de personalidad, etcétera. Medir es asignar números a los objetos o hechos de acuerdo con reglas conocidas. Entonces, pues se le asigna un número, ¿sí? Y pues ese número corresponde a una cantidad en que se presenta una propiedad, un atributo de un objeto. De nuevo, entonces, pues en psicología, la rama que va a buscar hacer esas mediciones, pues por supuesto va a ser en la psicología, la psicometría es la llamada a hacer esa medición de lo psicológico. Al aceptar el criterio de Stevens, se pueden dividir los niveles de medición en cuatro escalas fundamentales. Entonces, cuando yo estoy hablando de que voy a medir atributos de las personas o de grupos de personas, pues yo encuentro distintos tipos de escalas. De pronto algunos estén más familiarizados con estos términos, ¿sí? Otros menos, pero pues aquí entonces los vamos a revisar. Yo puedo hablar de escala nominal, de escala ordinal, de escala de intervalos iguales y de escala de razón o de cocientes. Dependiendo del tipo de variable de escala, de estas cuatro escalas, se establece el nivel de medición y la manera como yo voy a atribuir, pues, unos o asignar unos números, unos valores. Esto se va a ir entendiendo cada vez más, ¿no? Con los ejemplos que ahorita veamos de cada escala. Entonces, cuando se aborda este tema, generalmente se aborda como desde de la que es la escala que me permite hacer menos operaciones hasta el tipo de escala que me permitiría hacer más operaciones matemáticas. Revisadas en ese orden, pues la primera que se debe estudiar pues es la escala nominal y se refiere a la asignación de números eh, que solamente van a clasificar o categorizar atributos del objeto. Entonces, aquí sería lo mismo que hablar de pues variables cualitativas o categóricas. Variables cualitativas, es decir, pues no son cuantitativas.
La asignación de números es arbitraria. O sea, no hay una razón real por la cual yo asigne los números que voy a usar. Entonces, esto se entiende más con ejemplos cuando yo voy a hacer un censo y pues una de las primeras características sociodemográficas que aparece pues es el sexo. Entonces, pues las personas las puedo clasificar o categorizar de acuerdo a su sexo en hombres o en mujeres, ¿sí? Y pues no estoy hablando de género, sino de sexo. Digamos para en este momento evitar también como esa discusión. Sexo, hombre o mujer. Y yo puedo en mi tabla, en mi base de datos, tabla que tenga en Excel, por ejemplo, pues yo voy escribiendo el sexo de las personas y puedo escribir masculino, femenino, o solamente M y F, o puedo usar números. Uno, digamos, uno es masculino y dos es femenino, pero esa asignación de números es arbitraria, ¿sí? Uno es masculino, pero pues podría ser masculino, podría ser dos y femenino uno. Y ahí no podría ser, digamos, en cuanto a operaciones matemáticas, por ejemplo, no se debe asumir que si masculino es uno y femenino dos, entonces que femenino vale el doble que masculino, ¿sí? No, no tendría sentido plantearlo así. Entonces ahí no puedo hacer, por ejemplo, esa operación. Lo único que puedo hacer cuando tengo variables de escala nominal, como el sexo, es contar pues cuántos corresponden a cada una de de los posibles valores, ¿sí? Es decir, en cuanto a sexo, sexo puede tomar valor masculino o valor femenino. Y lo único que puedo hacer pues entonces es decir cuántos hombres hay en mi muestra, en mi grupo, y cuántas mujeres. No puedo hacer más, ¿sí? O sea, solamente puedo hacer conteo de frecuencia. Lo mismo sucede con estado civil, soltero, casado, viudo, divorciado. Yo puedo escribir la palabra completa o puedo usar las iniciales S, C, V de viudo, D de divorciado, o puedo usar números. Y tengo entonces una codificación que soltero es uno, cuando sea casado 2, cuando sea divorciado 3, cuando sea viudo 4. Entonces pongo uno o 2 o 3 o 4, pero eso no significa que si viudo es 4 y soltero uno, entonces que viudo valga 4 veces soltero. ¿Sí? No tiene sentido. Algo parecido es cuando pues nosotros nos identificamos por nuestro número de cédula y con esos números de cédula pues uno no tendría sentido en una base de datos que yo tengo números de cédula y sacarle el promedio a los números de cédula, ¿sí? Eso no significaría nada. Entonces ahí digamos que no puedo hacer ningún tipo de operación y las escalas nominales corresponden pues a una variable cualitativa. Permite solamente clasificar o categorizar atributos. Los ejemplos más ilustrativos, pues de nuevo, sexo, estado civil. La siguiente escala es la ordinal o por orden jerárquico, en la cual clasificamos, pero ya hay un orden, ¿sí? Ya hay un orden que obedece a un tipo de lógica, y lo cual indica que entonces en ese orden, con una lógica, pues puedo hablar de que algo, el que corresponde a una categoría, está, es superior al que corresponde a otra categoría. Permite estudiar variables cuasi cuantitativas. Entonces, esto se entiende con ejemplos. Un ejemplo sería los rangos militares, ¿sí? Entonces,
Está el cabo, el sargento, el teniente, el coronel, el mayor, el general, bueno, no sé. Sí, esos rangos militares. Y pues yo puedo usar la inicial, entonces en vez de poner cabo completo, pues pongo C. Y en vez de poner sargento, pongo S. O puedo usar números. Y aquí, entonces, pues se entiende que ya hay un orden y que, digamos, sargento es mayor que cabo y pues cabo es menor que sargento, ¿sí? En esa lógica o en ese orden eh, del rango militar. Lo mismo que el nivel escolar, primaria, secundaria, educación superior, ¿sí? Entonces, pues hay una clasificación de esas categorías, hay una que es mayor que la otra. Y pues eso, por ejemplo, tiene implicaciones cuando la gente se presenta a un trabajo, pues se privilegia, bueno, dependiendo también del tipo de trabajo, pero generalmente, pues si alguien tiene educación superior, pues ese va a tener más peso que el que tiene solamente secundaria. En el estrato socioeconómico, pues es más claro porque se usan números, ¿sí? Estrato uno, estrato 2, 3, 4, 5. Y también ese estrato socioeconómico nos permite ver que eh, no significa que estrato 4 valga dos veces, valga el doble que estrato 2, ¿sí? No se podría decir eso. O que, digamos, la distancia, por ejemplo, concretizado, descrito como los ingresos, ¿sí? El ingreso, la distancia entre el que es estrato 4 y el que es estrato 3 pues no necesariamente es la misma que entre el que es estrato 3 y el que es estrato 2, ¿sí? Aunque yo coja los números y pues 4 menos 3 da uno y 3 menos 2 también da uno, pero de nuevo no significa que haya como una misma distancia. Sencillamente, nivel escolar, estrato socioeconómico, rango militar, eh, son variables en las que se clasifican, pues en este caso, en nuestro caso, pues las personas en unas categorías y esas categorías ya están en un orden, ¿sí? Diferente al estado civil, escala nominal, que pues no hay un orden. Y no puedo decir que soltero valga más que casado o que casado valga más que soltero. Pero aquí en la escala ordinal sí puedo decir que educación superior vale más, pesa más, ¿sí? Que secundaria. Hay un orden mayor que o menor que. Lo mismo en estrato socioeconómico y los otros ejemplos que he dado. En la escala de intervalos, aquí sí las distancias numéricamente ya representan distancias iguales en la variable empírica que miden, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí los ejemplos que encontramos. Las pruebas de psicología van a estar ubicadas principalmente aquí, en escala de intervalo. Y la otra característica que tiene esta escala es que no hay cero absoluto, no hay un cero. Entonces, por ejemplo, en escala de inteligencia, yo sí puedo decir que, por ejemplo, si yo comparo el que sacó en una escala de medición de cociente intelectual, y uno sacó 120 y otro sacó 110, esos 10 punticos, ¿sí? Se toma como que la diferencia es la misma que si comparo el de 110, el de puntaje 110, en comparación con el que tiene puntaje 100, ¿sí? Ahí ya va a corresponder pues como a una misma diferencia en cuanto a puntos en la prueba, ¿sí? Como a ítems, preguntas en la prueba. Entre 120 y 110 se mantiene la misma diferencia que entre 110 y 100. No hay cero absoluto. Entonces, no, yo no puedo decir que hay una persona, o sea,
perdería sentido hablar que alguien tenga inteligencia cero, ¿sí? Eso solamente de pronto se le ocurriría a uno como hablando en un lenguaje coloquial, no desde la psicología de manera técnica y pues que uno como que quiere insultar a alguien y decir que tiene inteligencia cero. Pero pues en una escala, sí, no va a dar inteligencia cero o un nivel de ansiedad cero, ¿sí? Entonces aquí no hay cero absoluto. Y la última es la escala de razón o de cocientes. El cero de la escala numérica coincide con la nada de la propiedad a medir. O sea, aquí sí, sí se puede hablar de, y aquí puedo hacer una cantidad de operaciones. Entonces, por ejemplo, en la edad, sí, sí, la diferencia de alguien de 14 años y alguien de 12, pues es la misma diferencia que, alguien que tiene 12 años comparado con uno de 10 años, ¿sí? O sea, de nuevo aquí, a medida que vamos, o sea, cada vez va permitiendo las escalas que se revisan de últimas, permiten un mayor número de operaciones. Y aquí la diferencia entre estas dos últimas es esa, digamos, el sentido que sí se puede hablar de cero absoluto. Entonces yo puedo hablar de alguien que tiene edad cero, pues un recién nacido, o salario de la gente y entonces alguien que gana dos salarios mínimos, tres salarios mínimos, o pues un desempleado cero, ¿sí? Las escalas de razón permiten muchas más operaciones estadísticas que las escalas de intervalos iguales. Pero entonces aquí las de razón o cocientes, pues ya no son tanto, aquí no vamos a encontrar tanto atributos psicológicos medidos por medio de pruebas, sino pues que ya corresponden como otro tipo de atributos. Entonces, esto es un tema que puede ser importante para luego la fase 4. Por ejemplo, si ustedes van a usar, en general, si tienen que codificar informaciones, luego en su vida profesional, y que sí se usan códigos, se pueden usar números. Entonces uno para registrar la EPS de la gente o su fondo de pensiones o su ARL, pues no empieza uno a escribir como salud total, no sé, compensar o porvenir o protección, sino que se pueden usar ciertos códigos, ciertos números, ¿sí? Pero yo luego no puedo coger esos números y empezar a hacer operaciones, sino pues que ahí es de escala nominal, ¿sí? De escala nominal. Y luego si registro, sí, el nivel de escolaridad de la gente, y pues entonces primaria es 1, secundaria 2, educación superior 3. Ahí no puedo hacer tampoco como coger esos números y sacarle el promedio, eso no tendría sentido. Pero sí puedo hacer conteo de frecuencias y ver también de nuevo que pues que sí tiene una lógica y pues que van a haber unos que tengan una educación que es de mayor valor, van a ser privilegiados en ese atributo en comparación con los que tengan otro tipo de formación, ¿sí? Los que tienen nivel profesional comparados con los nivel secundario. Bueno, entonces vamos a ver dos preguntas. Las responden, por favor, me dicen el nombre y ahí pues quien quiera responderla. La primera pregunta dice, ¿los niveles de inglés A1, A2, B1, etcétera, corresponden a un tipo de escala? A ordinal, B de intervalo, C de razón, D nominal. ¿A qué tipo de escala corresponde? A ver, los escucho.
¿Qué dice Ginette, por ejemplo? Cindy, adelante Cindy. Profe, buenas noches. Habla Elmi. Gracias, profe. Elmi, sí, adelante. Ah, Profe, yo diría que es ordinal, ya que es de mayor a menor y el inglés nos está diciendo que es A1, A2 y B1. Muy bien, listo. Por favor, escribe tu nombre ahí en el chat y me escribes el número de grupo y también respondí la primera pregunta. ¿Listo? profe, pero yo tenía alzado la mano, qué pena. Bien, Cindy Sánchez. listo, pero pues yo o sea, te llamé y no, ¿sí? Entonces, dale, Elmi, escribe el nombre y Cindy, por favor, entonces, esta atención. Este tipo de escalas se caracterizan porque las distancias numéricamente representan distancias iguales en la variable empírica que miden y no poseer cero absoluto. ¿Cuál sería? Yo, profe, la B, Ginette, sería la B de intervalo. De intervalo. Muy bien, sí. Entonces, por favor, escribe nombre completo, número de grupo y dices, respondí la segunda pregunta. ¿Listo? Listo, profe. Bueno, la primera, los niveles de inglés A1, A2, B1 corresponden a un tipo de escala. Sí, yo les dije hace un momento, pues como que estar ahí muy atentas y pues lo que pasa es que tampoco podemos dejar ahí pasar el tiempo y si no, pues esto se vuelve un poco más extenso de lo que debería ser. Ordinal. Y bueno, les pregunto, ¿quién sabe más inglés? ¿B1 o A2 o A1? Entre estos, ¿quién sabe más inglés? B1. B1. B1, sí, muy bien. Entonces, pues es A1, A2, B1, B2, C1, C2. Hay un orden, sí, pero pues tampoco uno puede establecer que el que esté en B1 sabe el doble de inglés que A2 o que la diferencia de la cantidad de palabras o de, no sé, de gramática o de lo que fuera, la diferencia entre B1 y A2 sea como la misma que entre A2 y A1. ¿Mm? Y la otra, sí, pues básicamente es como la definición y la diferencia que se establece entre la escala de intervalo y la escala de razón. La de intervalo, pues es la que no posee cero absoluto y es como la que más vemos o en la que más aplica a los distintos tipos de prueba psicológica cuando son pruebas en las que se obtienen números, ¿no? Porque claro, yo puedo también usar el término prueba y referirme a como algo que sea como más, como una tarea, como más cualitativa. Entonces no, aquí es cuando la prueba de carácter psicométrico, una prueba objetiva, y me da como resultado un número. Entonces, pues generalmente van a ser de intervalo. El otro tema que quiero que veamos es medidas de tendencia central y de dispersión. Entonces, bueno, esto corresponde a la estadística descriptiva y pues nosotros para describir un grupo de personas obtenemos una serie de valores que cada uno pues tiene una fórmula y que me van a permitir pues tener una caracterización de, de ese grupo de personas. El promedio es como el más usado, que también se conoce como media aritmética. Y pues nosotros tenemos en nuestra vida diaria, a veces usamos como la expresión, ¿sí? Eh, usamos la palabra promedio, pero en ocasiones se usa mal.
Entonces, por ejemplo, a veces se dice, no, pues la gente que estuvo, pues estaba como en un promedio de edad como de 25 a 30 años, y uno dice, no, eso no es un promedio. Si yo digo de entre 25 y 30 años, ¿eso qué sería? ¿Como un rango? ¿Como Un, marcar un ra- rango? un rango, eso sería un rango, ¿sí? Pero a veces entonces uno escucha y pues lo escucha uno de estudiantes de psicología que están terminando ya la carrera o incluso pues lo escucha uno en personas profesionales. Si se está hablando pues como en un lugar, no sé, como con los amigos, en una cafetería, pues tampoco hay mayor problema, ¿no? No se va a poner uno a hacer como la corrección ahí. Pero si ya es en un escenario más técnico, pues sí debemos usar de manera correcta estos términos. Entonces, por ejemplo, a veces se compara a los países en ciertas cualidades y pues para comparar a la gente de distintos países, pues sería muy complicado hablar de individuos. Entonces se habla de la propiedad, de la cualidad desde el promedio. Entonces, no sé, que el promedio de estatura del hombre español es de 1,76 y del colombiano es 1,70 y del estadounidense es 1,79, 1,80 y la mujer colombiana de estatura 1,59 y la española 1,63 y la estadounidense 1,68, por decir algo, ¿sí? Y pues estoy dando cifras realistas, ¿no? Y pues ahí se entiende que pues el promedio se obtuvo o se obtiene entonces, pues bueno, esa característica que estoy describiendo, mencionando la altura, pues se toma una muestra, ¿no? Es muy complicado tomar toda la población, se debe tomar una muestra representativa, entonces pues eh, colombianos de distintos departamentos, de distintas regiones, lo mismo pues españoles, lo mismo estadounidenses, y pues se suman las estaturas, entonces por decir, se suman las estaturas de 3.000 colombianos y se divide, y eso pues va a dar un número grande y se divide pues en el número de casos. Si yo tengo un curso de 20 niños y pues el promedio de edad, sí, pues entonces cojo la edad de los niños y pues ahí también convierto en decimal pues los meses que tengan, ¿sí? Sí, que son niños, no sé, de 12 años y 4 meses, 11 años y 7 meses, pues eso debo convertirlo allá a decimales también, o sea, esos meses se vuelven como partecitas de un año. Sumo eso y lo divido pues en el número de niños. Am, Eso se hace todo el tiempo también pues con las notas, ¿sí? El promedio del semestre y el promedio durante toda la carrera. Bueno, la mediana va a ser, se toman, corresponde a otro concepto que es el percentil 50. Y pues básicamente lo que yo hago es, digamos, si es la estatura de los niños, de 20 niños, entonces pues yo cojo esos 20 niños y organizo sus estaturas desde el que tenga menor estatura hasta el que tenga mayor estatura. Entonces, pues no sé, son niños, entonces de la menor estatura 120 centímetros y la mayor estatura 145 centímetros, o sea, 1,45 m. Y la mediana pues va a ser en esa organización de los datos, el dato que esté en la mitad, ¿sí? Cuando es un número par, pues cojo los dos datos que están en la mitad, los sumo y, o sea, y divido en dos, o sea, saco el promedio de los dos que estén en la mitad, cuando es un número par de datos. Cuando es un número impar, pues me queda más sencillo, pues solo pues cojo el que está justo. Si son 19 niños, pues el niño número 10 van a haber 9 por debajo de él y 9 por encima de él, ¿sí? Entonces, pues recordar eso, si es número par o si es número impar, se hace un poco diferente. Y la moda pues es similar a la noción que tenemos de cuando hablamos de moda, ¿no?
la prenda que más se está usando en un cierto momento. Entonces aquí pues es el número que más se repite, el número con mayor frecuencia absoluta. Entonces, por decir, sí, la estatura, entonces, que la estatura más frecuente de los niños, que hay el rango de 1,20 a 1,45, ¿sí? Un rango de 25 centímetros. Entonces, la estatura que más se repite, no sé, 1,32, por decir, 1,32 m. Y tenemos las medidas de dispersión que me describen, pues, qué tan homogéneos o heterogéneos son los datos, qué tan distintos son entre sí. Si estas medidas de dispersión dan un número pequeñito, pues es que los datos son homogéneos, que la gente está parecida, se parece en ese atributo. Si el número da más grande, es pues que los datos son heterogéneos, que son, la gente se diferencia en esa característica. Entonces, sí, por ejemplo, y estos datos van a complementar a los de tendencia central. Dos grupos pueden tener el mismo promedio, digamos, en un curso, el promedio de edad, sí, de universitarios, el promedio es 25 años y el promedio puede dar 25 porque pues tienen edades de 23, 24, 25, 26, 24, 27, 25, 23, 24, 25 y el promedio da 25. Y otro grupo tener promedio de edad de 25 pero tener mayor dispersión porque hay desde 19, 20, 21, el otro por allá 28, 29, de manera que al final pues en los dos del mismo promedio, pero uno va a tener mayor rango, ¿sí? Mayor diferencia entre el más joven y el mayor, ¿sí? Y pues también mayor desviación estándar y mayor varianza. Entonces también la recomendación es cuando se haga una caracterización sociodemográfica, o sea, las características de las personas, eh, cuántos hombres, cuántas mujeres, escolaridad, estado civil, y yo presente promedio, por ejemplo, el promedio de la edad, conviene también pues presentar otro datico de medida de dispersión como desviación estándar, ¿sí? Pues para saber qué tan dispersos son los datos, qué tan diferentes o similares. Porque el solo promedio me puede llevar a pensar sí, como a conducir a un error. Em, sí, como cuando dicen, si yo me como un pollo y usted no se come ningún pollo, pues en promedio cada uno de los dos se comió medio pollo. Sí, entonces se presenta como ese tipo de situaciones eh, cuando hay datos como muy, sí, como en una ciudad, un grupo de personas tiene unos ingresos muy, muy altos y otras personas unos ingresos muy bajos y se saca el promedio, ¿sí? Y entonces, pues ese promedio puede dar, pues, una cifra de un ingreso, eh, pues, adecuado y conducir a error, a engaño y pensar, ah, no, si tienen un buen nivel de vida en general estas personas, pero se omite el hecho, el pequeño detalle, de pues que es que hay una gran desigualdad salarial. Entonces el rango pues es coger el número, el mayor valor y restarle el de menor valor, ¿sí? Como sí, el rango de edad en un grupo, entonces el mayor del curso tiene 38 años y el menor o la menor tiene 19 años, entonces pues hay un rango de 19. La desviación estándar y la varianza, pues ya tienen ahí su formulita, ¿sí? Básicamente es como la diferencia de distancia, la distancia en la que están en promedio eh, cada uno de los datos con respecto al promedio de ese grupo, ¿sí?
y la varianza pues es el cuadrado de la desviación estándar. Recordad que pues igual, medidas de dispersión se refiere a que me permite establecer pues qué tan heterogéneos o diferentes son em, las personas en cuanto a un atributo. Entonces vamos a hacer rápidamente un ejemplo. Por favor, me confirman si están viendo aquí el Excel. Sí, señor. Listo. Sí, Bueno, señor. gracias, listo. Entonces, bueno, y espero aquí esto no se vaya a bloquear o algo, pues como está, se está transmitiendo por internet, puede haber a veces como problemas. Tenemos aquí 46 estudiantes y les hice una prueba de la cual pues se obtuvo el puntaje. Ahorita no interesa pues si es una prueba de inteligencia, de personalidad, de lo que fuera, pues llamémoslo una prueba X, ¿sí? Y se obtuvieron unos puntajes. Entonces, pues comencemos a obtener aquí estas medidas de tendencia central y de dispersión. Si se le quiere dar como contenido, sí, pues puede ser, por ejemplo, que es una prueba como de conocimientos, ¿sí? De conocimientos en algún curso, que pues son estudiantes de bachillerato. Entonces, lo primero, obtener el promedio. Nosotros vamos aquí tenemos aquí el menú inicio, insertar, disposición de página, fórmulas, vamos a fórmulas, autosuma. Este pues ya me aparece, no todos aparecen ahí, pero este me aparece, promedio. Entonces el promedio, y ahí pues me escribe igual promedio y entre paréntesis y atrapa o encierra los daticos, ¿sí? Encierra los datos. En ese sentido, pues el Excel como que sí, en eso es como intuitivo. Si yo me paro ahí abajito, pues de una vez me entiende que esos son los datos. Y bueno, pues doy Enter. Entonces, en promedio, los estudiantes obtuvieron 22,91, ¿sí? 22,91. Claro, para yo empezar a emitir juicios de que si en promedio les fue mal, en promedio les fue regular, en promedio les fue bien, pues debo saber cuánto es el puntaje máximo y el puntaje mínimo en la prueba, ¿sí? Asumamos que, por ejemplo, el puntaje máximo posible era 30, digamos. Entonces, bueno, ninguno sacó excelente, o sea, ninguno sacó completo, todo perfecto, pero algunos pues sí estuvieron cerca, si el puntaje máximo fuera 30. La mediana, entonces, volvemos aquí a autosuma, ahí la mediana ya no me aparece, entonces vamos a más funciones. Recuerden que la mediana es organizar los datos y coger el que queda en el percentil 50, o sea, el que queda en la mitad. Cuando no aparece, pues yo lo escribo. Entonces, sí, mediana. Y aquí debo tener cuidado porque el Excel sí tiene como un error de configuración y es que cada vez ahí va agregando, o sea, ya con el primero, y pues si ustedes observan, los datos están entre B2 y B47. Y aquí me va agregando una celda porque aquí pone B48, no, es B47. B47. Y aceptar. Entonces la mediana es 23. O sea, si yo organizo los datos de menor a mayor, el que quede en la mitad o los dos que queden en la mitad son 23. Ahora la moda. Lo mismo, autosuma, o sea, aquí fórmulas, autosuma, más funciones. Bueno, aquí ya está la moda, pero cuando no está,
yo debo escribirla, ¿sí? Y pues doy Enter y ahí me la deja de primera. Me facilita un poco. El dato que más se repite, y aquí vuelvo a corregir, es hasta B47. Digamos que eso en este momento no afectaría el resultado, pero lo hago para que ustedes también como que en otro momento, si no se hace, sí puede conducir a un error en el valor que yo obtenga, ¿sí? Entonces es siempre tener presente hasta dónde van mis datos, aquí es hasta B47. 22, listo. El rango. Para el rango, aquí los datos están pues en desorden, o sea, no los tengo de menor a mayor, 27, 23, 24, 24, 26, 25. Tengo que agarrar toda la tabla, voy a datos, datos, y los ordeno por puntaje en la prueba X. Agarro toda la tabla para que me mantenga que, o sea, el estudiante 1, si agarro solamente una columna, pues se me va a descuadrar la tabla y eso no sería correcto. Puntaje en la prueba, ¿sí? Aceptar. Fíjense que ahora, pues, en cuanto al número del estudiante quedó en desorden, pero en cuanto al puntaje en la prueba me quedó en orden, ¿sí? O sea, de menor a mayor. El rango, entonces, pues tengo que ver los extremos, mayor 27, menor 17, ¿sí? Puntaje en la prueba. Eso ahí pues no requiere, ahorita que me ponga pues como hacer la resta con el Excel, no, pues 27 menos 17, 10. Y listo, 10. Desviación estándar, entonces, ya para saber el grado de dispersión de los datos, desviación estándar yo lo encuentro como desbest. Desbest. Doy enter y ahí me aparece de primero, desbest. Vuelvo a corregir desde B2 hasta B47. 2.34. Y finalmente varianza. Escribimos varianza. Aquí está, var. Varianza es var. Otra vez, entonces le va agregando una celda más, pero vuelvo y corrijo ahí B47. Listo. La varianza es el cuadrado de la desviación estándar y pues se refieren a... Sí, es un promedio de la diferencia de cada valor con respecto al, al promedio, ¿sí? De todos los valores. O sea, es como qué tan alejado está, ¿sí? Qué tan alejados están del promedio. Y pues esos valores se suman y se dividen en el número de valores. Entonces es un promedio. Listo. Yo les comparto el archivo de Excel y pues también queda esta grabación para que ustedes puedan hacer el ejercicio. Sí, puedan hacer ahí de nuevo el ejercicio que no lo van a usar para la fase 2, pero sí para la fase 4 y de nuevo pues en la fase 5. Tener como esos, eh, poder hacer, obtener estos estadísticos. Veamos lo que corresponde a la fase 2. En la parte individual, pues ustedes deben presentarse, saludar a los compañeros, compartir ideas e información para la construcción de las cronologías, ¿sí? La idea es que se distribuyan, o sea, que si son 15 hechos internacionales y 10 nacionales,
eh, que cada uno aporte hechos internacionales y también nacionales, y no distribuirse como que uno hace internacional y otro hace solo nacional. No, no es adecuado distribuirse el trabajo de esa forma, ¿sí? Digamos que pues no se logra un aprendizaje eh, óptimo, que sí, pues sí, claro, si son cinco estudiantes en el grupo, entonces pues por decir los hechos internacionales pues de a tres, ¿sí? Y los hechos nacionales de a dos. Pero no, pues como son en total 25, entonces entre tres hacen los internacionales y entre dos los nacionales. No, no distribuirse el trabajo de esa forma. Hacer aportes significativos, mínimo dos, basados en la consulta de las referencias. Sí, digamos, las fuentes de la unidad, pero pues obviamente es deseable que consulten otras fuentes. Referencias que contribuyan a la construcción de las cronologías de la historia de la psicometría y la reflexión sobre la variable asignada. Entonces, pues básicamente aquí ustedes deben aportar eh, para las cronologías y para la reflexión. Y claro, pues también la introducción pues debe surgir del mismo grupo. Entonces, pues hacer aportes para la introducción. Recuerden que yo solamente puedo revisar aquello que aparezca en el foro, ¿sí? Y que a veces hay estudiantes o grupos que olvidan esa parte y pues ustedes pueden hacer muchas cosas por WhatsApp o en un Teams que tengan, pero de nuevo, los tutores solamente tenemos acceso y el medio oficial para que quede la evidencia de los aportes es el foro, ¿sí? El foro de la fase. Entonces, pues eso es lo que calificamos en cuanto al el criterio que, o sea, ya en la evaluación con la rúbrica, pues hay un criterio que es los aportes individuales y todos los otros criterios ya son del trabajo colaborativo. Entonces, pues, el criterio de los aportes individuales se revisa el foro, ¿sí? Y los otros criterios, pues son las mismas puntuaciones para todos en el grupo y pues es a partir del trabajo colaborativo, del documento que suban. La semilla de discusión, cómo la psicometría puede aportar a la comprensión de variables psicosociales. Recuerden entonces que ahí está en el foro, ¿sí? Los que son grupos pares, número par, o sea que el último número es par, les corresponde automedicación. Y los que son el último número impar, actitudes psicoambientales. Esa es la variable psicosocial, ¿sí? De esa variable es que van a hacer la reflexión y esa es la variable, pues, en relación con la semilla de discusión. Y de aquí en adelante, ese va a ser el tema. Grupos pares, automedicación, eso se mantiene. Grupos impares, actitudes psicoambientales. Entonces, a nivel grupal, ustedes van a presentar un documento en Word o en PDF que incluya dos cronologías descriptivas que muestren los principales hechos históricos de la psicometría, mínimo 15 hitos internacionales, ¿sí? Y mínimo 10 hitos nacionales. Entonces, como se habla de mínimo, pues puede presentar unos cuantos más, pero pues tampoco exagerar, ¿sí? El problema es cuando ya se presentan menos de 15 y menos de 10. Y esto lo van a presentar en una tabla o cuadro a dos columnas. Aquí no tiene que acudir a ninguna herramienta. O sea, esto no lo vaya a hacer como en Canva o en Wix y luego pega una imagen. No. No, un cuadro o tabla de Word a dos columnas. En una columna pone la época o fecha o año con el hecho, ¿sí? O sea, como el nombre o el título del hecho corto, pequeño, cortico, en la columna izquierda y en la columna derecha
la descripción del hecho. Entonces va a quedar pues un cuadro para los hechos o hitos internacionales y uno para los hechos o hitos nacionales. Cuadros a 2 columnas. Si lo hace algunos de pronto 3, 4 columnas, porque como que todo lo parte, entonces en una columna el año, en otra como el hecho y en otra la descripción de ese hecho, y se inventan otras, no porque ahí ya se empieza a desperdiciar espacio. Entonces, si ustedes revisan el mensaje del foro, van a encontrar, y pues aquí nos toca, el ejercicio aquí pues es justamente como cuando uno trabaja con pruebas psicométricas, todo estandarizado, ¿sí? Todo estandarizado. Entonces, pues, eh, este punto, la forma estandarizada de presentarlo es un cuadro a 2 columnas, ¿sí? Y el otro punto, pues, es la reflexión que planteé de qué manera la psicometría como disciplina podría aportar a la comprensión de una variable psicosocial relacionada con la salud mental en nuestro país. En el trabajo colaborativo, pues lo que van a hacer es integrar las distintas reflexiones. No van a, es un error que en un trabajo colaborativo, grupal, empiece a haber como una cuestión de eh, fulano de tal, y entonces, o sea, como que pone como título el nombre de un estudiante, fulano de tal, y la reflexión de, sí, de fulano de tal. Sutano, la reflexión de Sutano, ¿sí? No, no pongan ahí Juanita, la reflexión de Juanita, Pepita, la reflexión de... No, tienen que integrar las distintas reflexiones que aportaron de manera individual y generar una reflexión. Y pues ese ejercicio les sirve mucho, ¿sí? Para su vida profesional. No van a dejar todo fragmentado el trabajo. Y pues bueno, lo mismo aplica para las cronologías, no van a como presentar 5 cronologías. No, se está pidiendo una cronología internacional con 15 hechos por lo menos y una nacional con 10 hechos por lo menos. Entonces, no cometan ese error de empezar a fragmentar, que también pues eso como que indica que no se hizo el trabajo de integración o que por alguna razón como que se quiere dejar constancia de que quién hizo cada parte. Quién hizo cada aporte, pues es que va a quedar es en el foro y se califica pues por el criterio, el primer criterio de la rúbrica pues siempre es el individual. Las secciones del trabajo pues son la portada, la introducción, una introducción para este caso, para este trabajo pues que sea por ejemplo cerca a una página. No pueden ser 2 o 3 renglones. Más de un párrafo. Desarrollo de actividades, entonces las cronologías, la internacional, la nacional, ¿sí? 15 y 10 hechos. La reflexión, eso es el desarrollo de las actividades. Y las referencias. Las referencias van a ir en orden alfabético, sin viñetas, con sangría francesa. Citas y referencias deben ir de acuerdo a normas APA. Por favor, no descuiden esta parte de normas APA. Y toda fuente que se cite debe ver, bueno, hay como distintos aspectos que se deben mencionar entre varios. Uno que me parece fundamental es entender que todo lo que se cite debe referenciarse y todo lo que aparezca referenciado, pues es porque se citó. Y cuando yo hablo de citas, pues me refiero a que en el transcurso del texto, si yo pongo, sea que sea textual o parafraseado, si no es una idea mía, sino algo que a partir de una consulta, de un artículo, de un libro, de una tesis, ¿sí? Yo debo poner, si no es textual, es parafraseada, fue planteado en mis palabras, pero es la idea de otro, yo pongo apellido y año.
Si fue textual, agrego el número de página. Eso es la cita. Y si yo cité, por ejemplo, a Ramírez 2015, por decir, sí, o sea, Ramírez 2015, obviamente me estoy refiriendo a una fuente, a un autor, pues tengo que referenciar, o sea, en la sección de referencias me tiene que aparecer Ramírez 2015. Todo lo que se cite debe referenciarse y viceversa, porque es que son dos caras de la misma moneda. No tiene por qué haber fuentes referenciadas que no se citaron en ningún lado o fuentes citadas a lo largo del texto que luego no voy a encontrar en referencias. Ese es un elemento entre varios que pues debemos ahí tener precaución. Voy a mencionar una serie de errores que deben evitarse. Entonces, eviten consultar fuentes que no sean confiables y académicas. No consulten estas fuentes, digamos que las primeras tienen que ver sobre todo es como con trabajos que sube bueno, en realidad es como que uno encuentra cualquier tipo de documento Word o PDF, entonces puede uno encontrar ahí como, no sé, un formato ahí, una cosa como que no tendría ninguna utilidad, ¿sí? Pero pues también los estudiantes entonces suben sus trabajos. ¿Dónde los suben? En distintas plataformas como Sutori, Estudoku, Scribd, en Prezi pues ya son presentaciones, pero es una cantidad pues de trabajos de estudiantes. Entonces, pues, ¿por qué usted cree que eso se vuelve una fuente confiable? ¿Sí? Si es un estudiante que usted no conoce y pues que de pronto tiene un buen nivel académico, pero de pronto no. Y Wikipedia, pues también a nivel ya de universidad, Wikipedia es como muy básico y entonces no es una buena práctica consultar Wikipedia. En Wikipedia tampoco sabemos quién es el autor y pueden haber imprecisiones. Deben consultar artículos, libros y tesis de psicología. Esas son las fuentes que deben consultar. Artículos, libros y tesis de psicología. Otro error que deben evitar pues es el exceso de copia textual o de uso de inteligencia artificial. Digamos que yo podría sintetizar varios errores en lo siguiente. Eh, hacer el trabajo a conciencia y de manera honesta, ¿sí? Eso resume, sintetiza varios errores que uno ve. A conciencia y de manera honesta. Entonces, pues hay una serie de prácticas, a veces cuando los estudiantes hacen los trabajos, que no lo hace completamente a conciencia y de manera honesta, y pues conducen a error y pues obviamente pues va a llevar a que el trabajo no sea bien evaluado. Eh, por favor tengan presente eso, o sea, si usted hace copia textual, yo me voy a dar cuenta, si usa inteligencia artificial, me voy a dar cuenta. Adicionalmente, pues el Turnitin también pues me avisa. Si usted, por ejemplo, pone en referencias una cantidad enorme de referencias, si no sé, 15 referencias, yo me voy a dar cuenta si usted realmente las consultó de manera directa o sencillamente las está copiando de una fuente que sí consultó, pero pues, lo que está haciendo es copiar como todas las referencias de esa fuente y que adicionalmente esa fuente que sí consultó no la está referenciando. No sé si me hago entender. Pero, por ejemplo, eso pues no es una práctica del todo honesta. O sea, que me quiere hacer creer que consultó una cantidad de referencias que realmente no consultó, ¿sí? Como un ejemplo entre varias prácticas que a veces los estudiantes tienen que pues no es como que no están siendo correctos, ¿sí? Entonces, varios de estos errores que deben evitar tienen que ver como con eso, hacer el trabajo a conciencia. Incongruencias entre el contenido de un párrafo y la fuente que se cita y o se referencia. Entonces, por ejemplo, eso está ocurriendo en varios grupos, lo he visto, y es porque realmente no consultó la fuente directamente, sino que, no sé, en varios casos puede ser que está consultando es un trabajo ya hecho y en ese trabajo aparece ese error. Y está diciendo, por ejemplo, algo de un hecho de la cronología nacional
y la fuente que está citando es de un libro que no dice en ninguna parte nada de la psicología o de la psicometría en Colombia, ¿sí? Entonces, en varios grupos he visto ese error. Un error, digamos, en este momento me acuerdo, entre otros tipos de error. En general, evitar errores relacionados con la elaboración de citas y referencias. O sea, pues ya tiene que ver, es como que la cita no la elabora de manera correcta, ¿sí? El tema ya como es cuándo va entre paréntesis, cuándo no va entre paréntesis. Hoy les compartí un video tutorial sobre cómo hacer las citas de fuentes y un video tutorial sobre cómo elaborar la referencia de artículo, ¿sí? Las referencias pues también tienen, hay unos elementos de cómo hacerlos de modo correcto. Esos ahí, esto último pues ya no tiene que ver con si está siendo correcto o incorrecto, honesto o deshonesto, sino más como con un desconocimiento pues de revisar las normas APA y citar correctamente, ¿sí? Y que de nuevo, cuando sea textual, debe agregar el número de página. Otros errores, no citar y o no referenciar una fuente. Referenciar fuentes que no se consultaron directamente. Usted debe poner en referencias las fuentes que de manera efectiva consultó, ¿sí? Consultó directamente. De nuevo, si usted pone una cantidad de referencias y yo me doy cuenta, o sea, yo me voy a dar cuenta que usted realmente es como, sí, como de un poco de que el profesor vea, uy, yo consulté 15 fuentes, pero pues uno encuentra como entre esas fuentes referenciadas, pues hay unas en francés, hay unas en alemán, hay unas de un libro de 1870. Entonces uno dice, no, pues no consultó eso. ¿Qué es lo correcto? Referenciar la que sí consultó, así sea una, ¿sí? Así sea una. No tiene que ponerme 100 referencias para que yo crea que como que durante estos días, pues el estudiante consultó 100 fuentes, porque no tienen que consultar 100 fuentes. No elaborar la cita secundaria o cita de cita cuando debe hacerse. Entonces, si usted está consultando un libro o un artículo de Ramírez 2015 y esa es la fuente que consulta directamente, pero hay un pedacito en el artículo de Ramírez 2015 donde está citando a Ardila 1990, entonces, y usted coge ese pedacito, usted tiene que elaborar la cita de cita o cita secundaria y poner Ardila 1990 citado en Ramírez 2015. Eso es una cita secundaria o cita de cita, porque usted no consultó directamente a Ardila, ¿sí? 1990, sino consultó fue a Ramírez 2015. Entonces, de nuevo, tiene que escribir correctamente Ardila 1990 citado en Ramírez 2015. Eso es una cita secundaria o cita de cita. Por supuesto, pues ortografía, puntuación, digitación. A veces ahí es como errores más es de digitación, más que de ortografía. Y muletillas, ¿sí? Algunas muletillas que aparecen con frecuencia, el cual, la cual, los cuales, o en las cronologías a veces ponen todo según no sé qué, según esto, según esto, según esto. Entonces, pues no todo tiene que ser según. Puede ser de acuerdo con, en palabras de, en- o Como lo ponen mencioné. como lo menciona. Sí, entonces, según Meneses 2014 tal cosa, según Meneses 2014 según Meneses. No, pues, entonces, y es, hay dos posibilidades. Poner el según o arrancar con el apellido. Entonces, sí, Meneses, entre paréntesis 2014 o 2013,
Meneses 2014 afirma que Meneses 2014 menciona que Meneses 2014 define tal cosa, ¿sí? Em, Eso lo explico, sí, es un video tutorial que pues como una parte de una clase en la que también mencionó esos errores y pues la manera correcta de citar y de referenciar.